Recuerdo la última vez que me quedé solo en casa. Tenía 22 años y vivía con mis padres en una casa antigua, una construcción de 2 pisos que se alzaba solitaria al final de un largo camino de tierra. Mis padres se fueron de viaje un fin de semana, dejándome a cargo de la casa. Siempre me gustó la idea de tener el lugar para mí, de poder disfrutar del silencio y la tranquilidad. Pero lo que pasó esa noche cambió mi perspectiva para siempre. Era viernes por la tarde cuando se fueron y el día transcurrió sin problemas. Me acomodé en el sofá con unas películas, dispuesto a pasar una noche relajada. La casa estaba silenciosa, salvo por el sonido ocasional del viento golpeando las ventanas. No fue hasta que cayó la noche que las cosas empezaron a ponerse raras. Todo comenzó con pequeños ruidos. Al principio, pensé que era mi imaginación. Escuché pasos suaves en el piso de arriba, como si alguien estuviera caminando de habitación en habitación. Me levanté, convencido de que debía ser un efecto del viento moviendo algo en la casa, tal vez una ventana mal cerrada. Subí las escaleras, encendiendo todas las luces a mi paso, pero no encontré nada fuera de lo común. Revisé cada habitación, incluso el baño, pero todo estaba en su lugar. Decidí ignorar el sonido y volví a bajar, diciéndome que probablemente era solo la casa asentándose, o tal vez el crujido de la madera antigua. Me senté en el sofá otra vez, intentando concentrarme en la película. Pero entonces, escuché algo que me hizo ponerme de pie de inmediato. El sonido de una puerta cerrándose. El ruido venía del segundo piso, y resonó por toda la casa, como si alguien la hubiera cerrado con fuerza. Me levanté lentamente, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Esta vez, no pude ignorarlo. Subí de nuevo las escaleras, mi respiración rápida y superficial. Cuando llegué al pasillo, noté algo extraño. La puerta del cuarto de mis padres, que yo había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Mi primer pensamiento fue que tal vez el viento había cerrado la puerta, aunque no recordaba haber dejado ninguna ventana abierta. Me acerqué lentamente y extendí la mano hacia la perilla. La giré despacio y abrí la puerta. La habitación estaba a oscuras y todo parecía normal, excepto por una cosa, el espejo del tocador. El espejo reflejaba la habitación, pero algo no cuadraba. Me vi a mí mismo, parado en la puerta, con una expresión tensa. Pero en el reflejo, detrás de mí, había una figura oscura. No era mi sombra. Era alguien alto, con una forma indistinta, como si fuera un borrón en el aire. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. Cerré la puerta de golpe y bajé corriendo las escaleras. Me quedé en el vestíbulo, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. Tomé mi teléfono para llamar a mis padres, pero la pantalla estaba congelada. El dispositivo no respondía, como si se hubiera apagado por completo. El silencio en la casa se hizo más profundo, casi ensordecedor. Escuché entonces un sonido que me heló la sangre, un suave susurro que venía de la cocina. «¿Estás solo?», decía la voz, tan baja que apenas pude entenderla. Fui hacia la cocina, con pasos temblorosos. La luz estaba apagada, pero la nevera proyectaba un tenue resplandor en la habitación. No había nadie allí, al menos no que pudiera ver. Pero el susurro se repitió, esta vez más claro, más cercano. «Estás solo, pero no por mucho tiempo». Algo se movió en la penumbra, y vi una figura oscura deslizarse hacia la sala. No me atreví a seguirla. Corrí hacia la puerta principal y giré el pomo con desesperación. La puerta no se movía. Estaba cerrada con llave, y aunque intenté abrirla con todas mis fuerzas, no pude. Era como si algo la mantuviera cerrada desde el otro lado. Me di la vuelta, con la espalda contra la puerta, tratando de calmarme. La figura estaba de pie al final del pasillo, completamente inmóvil. No podía ver su rostro, solo una sombra indistinta, pero sabía que me estaba mirando. «Déjame salir», grité, aunque mi voz sonó débil. La figura no se movió. Solo se quedó allí, observándome. El aire se volvió frío, y sentí un olor a tierra húmeda, como si alguien hubiera traído el exterior a la casa. Mi visión comenzó a nublarse, y sentí como si el suelo se estuviera moviendo bajo mis pies.
Di un paso hacia atrás y tropecé, cayendo al suelo. Cuando miré de nuevo, la figura se había acercado. Ahora estaba a solo unos metros de mí, y pude ver algo más claro, sus ojos. No eran ojos humanos. Eran dos pozos oscuros, vacíos, como si no tuvieran fondo. Sentí que me estaban absorbiendo, como si estuviera cayendo en un abismo. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. La casa estaba en silencio, y la puerta principal estaba entreabierta, dejando entrar una ráfaga de aire frío. No esperé para averiguar qué había pasado. Salí corriendo, sin siquiera cerrar la puerta detrás de mí. Pasé la noche en casa de un amigo, incapaz de explicar lo que había visto. Cuando mis padres regresaron al día siguiente, les conté todo. No me creyeron, por supuesto. Dijeron que probablemente fue un ataque de pánico, que había imaginado todo por el miedo a estar solo en una casa tan grande. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Desde entonces, evito quedarme solo en casa. Y cada vez que escucho un crujido en el piso de arriba o un susurro en la cocina, mi mente regresa a esa noche, a esos ojos oscuros que me miraban desde el final del pasillo. Porque sé que, aunque ya no esté allí, esa presencia sigue conmigo, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Después de aquella noche, hice todo lo posible por evitar quedarme solo en casa. Pero los días pasaron y, aunque intenté ignorar lo que había ocurrido, algo en mí sabía que la historia no había terminado. La casa se sentía diferente, como si cada rincón estuviera cargado de una energía pesada. Mis padres no notaron nada extraño, para ellos, todo estaba igual que siempre. Pero yo sabía que algo estaba mal. Unas semanas después, mis padres salieron de nuevo, esta vez para una cena con amigos. No podían entender mi renuencia a quedarme solo, así que me limité a decirles que estaría bien. Mentí, claro, pero no quería parecer paranoico. Cerré todas las ventanas y puertas con doble llave y me aseguré de que todas las luces estuvieran encendidas. Intenté distraerme con la televisión, pero no podía concentrarme en nada. El recuerdo de esos ojos oscuros seguía persiguiéndome. Pasaron un par de horas sin incidentes y comencé a relajarme un poco. Quizás, después de todo, había sido mi imaginación, el producto de mi mente cansada y estresada. Me levanté para prepararme algo de comer y fui a la cocina. Estaba sirviéndome un vaso de agua cuando noté algo extraño, el reflejo en la ventana. Al principio, no supe qué estaba viendo. Parecía una figura oscura, parada detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Me giré de nuevo hacia la ventana y la figura seguía ahí, solo que ahora estaba más cerca. Pude ver con más claridad esta vez. Era la misma sombra que había visto aquella noche, y sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, sin fondo. El vaso se me cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. Me giré y la figura había desaparecido. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Comencé a retroceder lentamente hacia la sala, sin apartar la vista del umbral de la cocina, esperando ver a esa cosa aparecer de nuevo. Y entonces lo escuché. «Estás solo otra vez». La voz venía del pasillo que llevaba al segundo piso. No era un susurro esta vez, era una voz baja y clara, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. Sentí el aire volverse más frío, y el olor a tierra húmeda llenó la habitación, el mismo olor que había sentido la primera vez. Subí las escaleras, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera en la dirección opuesta. No sé por qué lo hice, tal vez por pura curiosidad o porque quería enfrentarme a lo que fuera que me estaba atormentando. Cuando llegué al segundo piso, el pasillo estaba oscuro. Había apagado todas las luces antes, pero ahora estaban encendidas, parpadeando débilmente. La puerta del cuarto de mis padres estaba abierta de par en par y el espejo del tocador reflejaba algo que no debería estar allí. Era la sombra, pero esta vez no era solo una figura oscura. Podía ver su rostro. Era indistinto, como si estuviera hecho de niebla o humo, pero había una sonrisa torcida en sus labios,
una sonrisa que no tenía nada de humano. Me alegra que haya subido, dijo la voz. El reflejo en el espejo se movió hacia mí, aunque no había nadie en la habitación. Sentí un frío helado recorrerme, como si algo invisible estuviera pasando a través de mi cuerpo. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz no respondía, como si algo estuviera apretando mi garganta. Di un paso atrás, tropezando con la puerta, y caí al suelo. Desde el suelo, miré el espejo una vez más. La figura estaba justo frente a mí, inclinándose lentamente. Pude ver su rostro con más claridad, ojos negros como el carbón, una piel pálida y agrietada, y esa sonrisa, una sonrisa que parecía estirarse demasiado, como si se estuviera burlando de mí. Y entonces habló de nuevo, pero esta vez su voz no era suave. Era un gruñido bajo, lleno de maldad. No te dejaré solo nunca más. El espejo explotó en 1000 pedazos y sentí como si el aire se me hubiera escapado de los pulmones. Me levanté de golpe y corrí escaleras abajo, saltando los escalones de 2 en 2. Llegué a la puerta principal y la abrí de un tirón, saliendo a la noche fría. Corrí hacia el camino de tierra sin mirar atrás, mi respiración rápida y descontrolada. Me detuve a unos metros de la casa, intentando recuperar el aliento. Todo estaba oscuro, y las luces de la casa comenzaron a apagarse una a una, como si alguien estuviera caminando por las habitaciones, apagándolas a propósito. Y entonces lo vi. A través de la ventana del segundo piso, vi la sombra parada ahí, observándome. Levantó una mano lentamente y la apoyó contra el cristal. Era un gesto lento, calculado, como si estuviera despidiéndose. Pero su sonrisa no era una despedida. Era una promesa. Me fui a casa de un amigo esa noche y no volví hasta que mis padres regresaron. Les conté todo, desesperado por que me creyeran. Pero solo pensaron que había tenido un episodio de pánico, que el estrés me estaba afectando. Desde entonces, he tratado de evitar quedarme solo en casa. Pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan por los rincones, escucho su voz de nuevo. Estás solo otra vez. Y sé que, aunque trate de evitarlo, esa sombra sigue ahí, esperando. La primera vez que me quedé solo en casa de mis abuelos fue cuando tenía 16 años. Era verano, y como siempre, mis padres me dejaron allí durante las vacaciones. La casa de mis abuelos estaba en medio del campo, lejos de todo, rodeada de bosques y campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar tranquilo, pero la casa en sí siempre me había dado una sensación extraña, especialmente al caer la noche. La casa era antigua, de madera crujiente y ventanas altas con cortinas pesadas. Mis abuelos habían vivido allí toda su vida, y yo estaba acostumbrado a las historias que contaban sobre el lugar, que había sido construida sobre los cimientos de una casa más antigua. Que los dueños originales desaparecieron misteriosamente. Siempre pensé que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños, hasta que me quedé solo por primera vez. Una tarde, mi abuela tuvo que llevar a mi abuelo al pueblo para una revisión médica de emergencia. Me dijeron que regresarían en un par de horas, así que no me preocupé demasiado. Era un día caluroso, y me quedé en la sala leyendo un libro, disfrutando del silencio. Afuera, el sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de un color anaranjado. La casa se llenó de sombras alargadas, y un silencio profundo se asentó sobre el lugar, como una manta pesada. Todo estaba bien hasta que empezó a oscurecer. Me levanté para encender las luces, pero cuando lo hice, noté algo extraño. Las cortinas del comedor estaban abiertas, y recordaba claramente haberlas cerrado antes de que mis abuelos se fueran. Me acerqué para cerrarlas de nuevo y, al hacerlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré por la ventana, esperando ver el campo vacío, pero lo que vi me dejó helado. Al borde del campo, justo donde empezaban los árboles, había una figura. Era alta y delgada, con una silueta oscura, y estaba completamente quieta, como si estuviera mirando directamente hacia la casa. Me dije a mí mismo que debía ser un árbol o un poste, pero algo en su forma no era natural. Me aparté de la ventana y cerré las cortinas con fuerza, tratando de sacarme esa imagen de la cabeza.
Volví a sentarme en la sala, intentando concentrarme en el libro, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Escuché entonces el crujido de la madera del piso de arriba, el sonido de alguien caminando. Me congelé, sintiendo como mi corazón empezaba a latir con fuerza. La casa siempre hacía ruidos, claro, pero estos pasos eran diferentes, rítmicos, como si alguien estuviera moviéndose lentamente de un lado a otro. Subí las escaleras, llamando a mis abuelos, aunque sabía que no estaban allí. No obtuve respuesta, pero los pasos cesaron de repente. Llegué al pasillo del segundo piso, iluminado solo por la luz tenue de la lámpara del vestíbulo. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, excepto la del desván. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave, y mis abuelos me habían advertido que nunca la abriera. Me acerqué a la puerta del desván, y fue entonces cuando escuché un sonido que nunca olvidaré, un suave susurro, como el de alguien que habla desde el otro lado de la madera. Era una voz baja y rasposa, y aunque no podía entender lo que decía, el tono era urgente, como si estuviera llamándome. Me alejé de la puerta y corrí escaleras abajo. Decidí que me quedaría en la cocina, donde podía ver la entrada y asegurarme de que nadie entrara. Pero cuando llegué allí, vi algo que me hizo retroceder. Las cortinas que acababa de cerrar estaban abiertas de nuevo. Y esta vez, la figura del campo estaba más cerca, justo al borde del jardín. Podía ver su forma más claramente ahora, no era un árbol, ni un poste. Parecía una persona, pero algo estaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba inclinado, como si no pudiera mantenerse de pie, y su cabeza estaba ladeada hacia un lado, de una manera que no parecía natural. Sentí una oleada de pánico. Corrí a la puerta principal y la cerré con llave, asegurándome de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas también. Me encerré en la sala, escuchando el silencio opresivo de la casa, tratando de calmar mi respiración. Pero entonces, el sonido de los pasos volvió, esta vez directamente sobre mi cabeza, como si alguien estuviera caminando por el techo. Miré hacia arriba y vi el polvo caer del techo, como si algo pesado estuviera moviéndose justo encima de mí. Y entonces escuché la voz de nuevo, esta vez mucho más clara. «Déjame entrar». El susurro parecía venir de todas partes a la vez. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, intentando abrirla para salir, pero la llave no giraba. Estaba atrapado. Sentí una ráfaga de aire frío y el olor a tierra húmeda llenó la sala, como si algo se hubiera filtrado desde el exterior. Miré hacia la ventana del comedor y lo que vi me dejó sin aliento. La figura estaba ahora justo al otro lado del vidrio, con su rostro pegado al cristal. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, solo había cuencas negras y vacías. Su boca estaba abierta y podía ver algo moverse dentro, como si estuviera susurrando sin emitir sonido alguno. Me derrumbé contra la pared, incapaz de moverme. El sonido de los pasos se acercó, bajando por las escaleras, y la puerta del desván se abrió con un chirrido largo y metálico. Sentí el aire volverse más pesado, como si algo estuviera bajando lentamente, acercándose a mí. Entonces, escuché la voz por última vez, susurrando justo a mi oído. «Ya no estás solo». Todo se volvió negro. Me desperté horas después, en el suelo de la sala. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas y mis abuelos estaban de pie a mi lado, con expresiones de preocupación. Les conté lo que había pasado, pero no dijeron nada. Solo se miraron entre ellos, y mi abuela me tomó de la mano. «Es mejor que no hables de esto», me dijo suavemente. «No aquí». Nunca supe qué había en esa casa, pero desde entonces, cada vez que visito a mis abuelos, noto que las cortinas siempre están cerradas. Y a veces, en las noches más oscuras, creo ver una figura al borde del campo, esperando, observando. Porque sé que, aunque ya no esté solo en casa, aquello que me encontró esa noche sigue allí, esperando el momento en que vuelva a quedarme solo otra vez. Mis abuelos nunca hablaron de lo que ocurrió aquella noche. Después de despertarme en el suelo de la sala, solo sentí el silencio incómodo que pesaba entre nosotros. Mi abuela se limitó a darme una mirada preocupada y me pidió que no mencionara nada más al respecto.
Mi abuelo, en cambio, apenas me dirigió la palabra durante el resto del verano. Algo había cambiado en él. Parecía nervioso, como si supiera algo que yo no, algo que no estaba dispuesto a contar. La siguiente vez que visité a mis abuelos fue en invierno. La casa se sentía aún más fría y sombría, como si la misma estructura hubiera absorbido la oscuridad del bosque. La nieve cubría los campos, y todo estaba envuelto en un silencio sepulcral. Desde el momento en que llegué, noté que mi abuelo se comportaba de manera extraña. Se asomaba constantemente por la ventana, murmurando cosas para sí mismo, y cerraba con llave todas las puertas y ventanas al caer la noche. Una noche, mientras cenábamos, mi abuelo apenas tocó su comida. Estaba pálido, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Finalmente, mi abuela rompió el silencio. «Deberías contarle, Miguel», dijo, mirándolo con una expresión que no había visto antes en su rostro, una mezcla de miedo y resignación. Mi abuelo negó con la cabeza, pero luego suspiró y se levantó de la mesa. Me miró con una expresión cansada, como si llevara décadas cargando un peso demasiado grande. «Hay algo que debes saber sobre esta casa», comenzó. «Nunca fue solo un hogar. Está construida sobre algo más antiguo, algo que no se ve, pero que siempre ha estado aquí». Me contó una historia que me heló la sangre. La casa, según él, había sido construida sobre las ruinas de una cabaña que pertenecía a un ermitaño. Nadie en el pueblo sabía su verdadero nombre, solo lo llamaban el hombre del bosque. Se decía que practicaba cosas oscuras, rituales y hechizos, y que desapareció misteriosamente una noche de invierno. Cuando encontraron su cabaña, estaba vacía, salvo por marcas en el suelo, símbolos extraños tallados en la madera. Mis abuelos compraron el terreno décadas después, sin saber lo que había ocurrido allí antes. Pero desde el principio, mi abuelo sintió que algo estaba mal, especialmente en el desván. «Esas marcas todavía están allí», me dijo, mirando hacia el techo. «Intenté borrarlas, pero siempre regresan». Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir toda la casa. Me quedé despierto mucho después de que mis abuelos se fueran a dormir, incapaz de quitarme la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Finalmente, me levanté para ir al baño y, al pasar por el pasillo, vi que la puerta del desván estaba entreabierta. Sabía que debía alejarme, pero una fuerza invisible me atraía hacia allí. Empujé la puerta lentamente, y el frío del desván me golpeó como una bofetada. Subí los escalones de madera, que crujían bajo mis pies, y encendí la luz. El desván estaba vacío, salvo por unas pocas cajas de cosas viejas. Pero entonces lo vi. En el suelo, justo en el centro, había símbolos extraños tallados en la madera. No eran simples marcas, eran idénticos a los que mi abuelo había descrito. Me arrodillé para verlos mejor, y fue entonces cuando escuché la voz. «Ya estás aquí». No era un susurro. Era una voz gutural, profunda, que resonó en mi cabeza. Me levanté de un salto y retrocedí, tropezando con algo detrás de mí. Me giré y vi a mi abuelo, parado en la entrada del desván. Su rostro estaba pálido, y sus ojos tenían una expresión de puro terror. «Te dije que no subieras aquí», dijo, pero su voz no era de reprimenda. Era de miedo. Intenté explicarle lo que había visto, pero él solo me empujó fuera del desván y cerró la puerta de golpe, echando el cerrojo. Esa noche, escuché ruidos extraños provenientes del desván. Eran pasos, susurros, y algo más, como el sonido de algo arrastrándose. Me tapé los oídos con las manos, tratando de bloquearlo, pero los susurros se volvieron más fuertes. «Estás solo otra vez», decía la voz, una y otra vez. El ruido continuó durante horas, y cuando finalmente cesó, escuché un golpe fuerte. Salí de mi habitación corriendo y encontré a mi abuela en el pasillo, con lágrimas en los ojos. «¿Es tu abuelo?», dijo entre sollozos. «Está en el desván». Subimos juntos, y cuando abrimos la puerta, lo encontramos tirado en el suelo, inmóvil. Su rostro estaba vuelto hacia el techo, con los ojos abiertos, pero no veía nada. Estaba pálido, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Intenté despertarlo, pero mi abuela me detuvo.
No, dijo, su voz era apenas un susurro. Ya es demasiado tarde. Llamamos a una ambulancia, pero cuando llegaron, ya no había nada que pudieran hacer. Dijeron que había muerto de un ataque al corazón, pero yo sabía que no era así. Vi las marcas en su cuello, como si unas manos invisibles lo hubieran estrangulado. Mi abuela me miró y negó con la cabeza, como si me estuviera advirtiendo que guardara silencio. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la sala, incapaz de dormir. Sentí la presencia antes de verla. Miré hacia el umbral del pasillo, y allí estaba, la sombra. No era mi abuelo, aunque su silueta era similar. Era algo más, algo que había estado acechando en la casa durante décadas. Ya no estás solo, dijo, y esta vez lo entendí. No era una promesa. Era una sentencia. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía. Mi abuela se mudó con mi tía, y yo nunca volví. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches frías, juro que escucho su voz. Y sé que lo que sea que estaba en esa casa, lo que se llevó a mi abuelo, sigue esperando. El recuerdo de aquella noche sigue grabado en mi mente. Nunca he contado esta historia, porque sé que nadie me creería. Pero hay algo liberador en escribirlo, en sacarlo de mi mente por un momento. Todo comenzó hace unos años, cuando mis padres se fueron a una boda fuera de la ciudad y me dejaron solo en casa por primera vez. Mi casa no es grande ni especialmente vieja, pero siempre ha tenido una atmósfera peculiar. Es una casa de una sola planta, con habitaciones pequeñas y un largo pasillo que conecta la sala de estar con los dormitorios. Durante el día, todo parece normal. Pero por la noche, especialmente cuando está solo, el pasillo se transforma en un túnel oscuro y ominoso. Incluso cuando era niño, evitaba caminar por él después de que se apagaban las luces. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Mis padres se despidieron y salieron, dejándome con un no te olvides de cerrar bien todas las puertas. Yo asentí y me instalé en el sofá con un tazón de palomitas y una película de terror, como si quisiera desafiar mis propios miedos. Al principio, todo fue bien. Me reía de las escenas predecibles, sintiéndome valiente. Pero a medida que la noche avanzaba, empecé a sentirme incómodo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando escuché el primer ruido. Un golpe suave, como si alguien tocara la ventana del comedor. Me levanté, pensando que podría ser el viento. Pero cuando revisé, todo estaba quieto afuera. Los árboles no se movían y el viento estaba en calma. Cerré las cortinas, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba mal. Volví al sofá, pero mi mente no dejaba de escuchar cosas. Era como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pasos suaves, casi inaudibles. Apagué la televisión para escuchar mejor y entonces lo escuché claramente, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté lentamente, sintiendo una corriente fría en la sala. Revisé todas las ventanas y puertas, asegurándome de que estuvieran bien cerradas. Todo estaba seguro. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese ruido? Fui hacia el pasillo, tratando de no hacer ruido. La oscuridad parecía más densa de lo normal, como si las sombras mismas se hubieran extendido para cubrir cada rincón. Encendí la luz del pasillo, pero titiló y se apagó de inmediato. Maldita bombilla, pensé. Intenté encenderla de nuevo, pero no pasó nada. Me quedé allí, parado en la penumbra, escuchando. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, justo fuera de mi habitación, había una figura agachada. No era alta, apenas llegaba a mi cintura, pero su forma era extraña, torcida, como si estuviera rota. La luz de la luna se filtraba por la ventana del pasillo, iluminándola lo suficiente como para ver que estaba arrastrándose hacia mí. Sus movimientos eran lentos y espasmódicos, como si estuviera luchando por avanzar. Mi primer instinto fue correr, pero mis pies no respondieron. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista de esa cosa. Podía oír su respiración, áspera y gutural, como el sonido de hojas secas arrastrándose por el suelo. Finalmente, logré moverme. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la figura.
Cuando llegué a la sala, cerré la puerta del pasillo y la bloqueé con una silla. Me quedé allí, respirando pesadamente, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Tal vez había sido un efecto de la película de terror que había visto, mezclado con la oscuridad y mi propia paranoia. Entonces, escuché el rasguño en la puerta. Era suave al principio, pero se hizo más fuerte, como si algo estuviera arañando la madera. Me tapé los oídos, tratando de ignorarlo, pero el sonido no paraba. Y luego, la voz. «Déjame entrar», susurró. No era una voz normal. Era un susurro, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared gruesa, amortiguado pero claro. «No», grité, mi voz temblaba. El rasguño cesó por un momento y escuché algo arrastrarse de nuevo, alejándose de la puerta. Me quedé en silencio, tratando de escuchar. Parecía que se había ido, que se estaba moviendo hacia la otra parte de la casa. Entonces, recordé, había una ventana en mi habitación que no había cerrado. Corrí hacia mi cuarto, pero me detuve en seco cuando vi la ventana. Estaba abierta de par en par y la cortina ondeaba suavemente con la brisa. Me acerqué con cautela y la cerré, sintiendo el aire frío golpearme la cara. Pero entonces lo sentí, el olor. Era un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico, como sangre oxidada. Me giré lentamente, y allí estaba, a solo unos pasos de mí. La figura agachada, con su cabeza inclinada hacia un lado, observándome con unos ojos vacíos, oscuros como pozos. Su boca se movía lentamente, formando palabras que no podía escuchar. Sentí que me iba a desmayar. Di un paso atrás, y la figura avanzó, con movimientos lentos, arrastrándose como un animal herido. No sé cómo encontré la fuerza, pero corrí fuera de la habitación y cerré la puerta de golpe. Me metí en el baño y me encerré, temblando. Escuché sus pasos afuera, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. «Déjame entrar», susurró de nuevo, esta vez justo al otro lado de la puerta. La madera del baño empezó a crujir, como si algo estuviera presionándola. Podía ver la perilla girar lentamente, aunque estaba cerrada con llave. Me tapé los oídos y cerré los ojos, murmurando para mí mismo que todo esto no podía estar pasando, que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Y entonces, todo se quedó en silencio. Me quedé quieto durante lo que parecieron horas. Finalmente, abrí los ojos y me acerqué a la puerta. No escuché nada, así que reuní el coraje suficiente para abrirla. El pasillo estaba vacío. No había rastro de la figura. Me moví lentamente hacia la sala, temiendo lo que podría encontrar. La silla que había usado para bloquear la puerta estaba en su lugar. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Me sentí aliviado por un momento, hasta que noté algo en el suelo, huellas. Huellas pequeñas, húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo, dejando rastros de tierra. Las huellas iban desde el pasillo hasta el sofá, donde se detenían. Y allí, en el sofá, encontré algo que me hizo estremecer. Había una pequeña nota escrita a mano, con letras torcidas y apresuradas. «Gracias por dejarme entrar. Nunca volví a quedarme solo en casa. Después de aquella noche aterradora, juré no volver a quedarme solo en casa. Pero el miedo que sentí no desapareció del todo. Aunque mis padres regresaron y la vida continuó como siempre, el recuerdo de esa figura arrastrándose por el pasillo y la nota en el sofá seguía persiguiéndome. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, un producto de la oscuridad y el cansancio, pero cada vez que miraba el pasillo, sentía el mismo escalofrío recorrerme la espalda. Unos meses después, mis amigos Mark y Elena vinieron a pasar la noche. Habían escuchado partes de mi historia y se reían de ella, diciendo que solo había visto cosas porque había estado viendo películas de terror. Pero había algo en sus miradas que me decía que, aunque se burlaban, también estaban un poco asustados. Era una noche lluviosa, y la atmósfera en la casa era más inquietante de lo normal. Estábamos sentados en la sala, contando historias de miedo y riendo para aliviar la tensión, cuando Mark sacó algo de su mochila, una tabla ouija. «¿Estás loco?», le dije, mirando la tabla con incredulidad.
Después de lo que pasó, ¿realmente quieres jugar con eso aquí? Mark se encogió de hombros, con una sonrisa confiada. Vamos, hombre, solo es un juego. Tal vez podamos obtener respuestas sobre lo que viste aquella noche. Elena estaba de acuerdo, aunque parecía un poco nerviosa. No quería admitirlo, pero podía ver en sus ojos que la idea de jugar con la ouija en mi casa la asustaba. Aún así, colocamos la tabla sobre la mesa de café y encendimos unas velas para darle más atmósfera, como dijo Mark. Nos sentamos alrededor de la mesa, y todos pusimos los dedos en el puntero. La lluvia golpeaba contra las ventanas, y el viento hacía que las ramas de los árboles arañaran el vidrio, creando un sonido perturbador que parecía llenar la sala. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Mark, con su voz burlona. Al principio, no pasó nada. El puntero no se movió, y nos miramos unos a otros con expresiones de decepción. Pero entonces comenzó a moverse lentamente, arrastrándose hacia la palabra sí. Elena soltó una risita nerviosa. Muy gracioso, chicos, ¿quién lo está moviendo? No fui yo, dije, aunque mi voz sonaba más insegura de lo que quería. El puntero comenzó a moverse más rápido, zigzagueando por la tabla. Parecía tener una fuerza propia, empujando nuestros dedos con insistencia. Mark frunció el ceño, y pude ver que ya no estaba tan seguro de sí mismo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, esta vez con menos confianza. El puntero se detuvo por un momento, y luego se movió lentamente para deletrear ANNA. ¿Anna?, dijo Elena, su voz temblaba un poco. ¿Quién eres? El puntero se movió de nuevo, formando las palabras, ayuda y no la dejes entrar. Sentí un nudo en el estómago. Eran las mismas palabras que la figura había susurrado aquella noche. Elena apartó la mano de la tabla, retrocediendo en el sofá. Esto no es gracioso, chicos. ¿Quién está haciendo esto? Pero Mark y yo no estábamos sonriendo. El puntero comenzó a moverse solo, sin que nadie lo tocara, formando palabras más rápido de lo que podíamos seguir. Ella viene, deletreó, y luego se movió hacia las palabras advertencia y escapen. De repente, las velas parpadearon y se apagaron al mismo tiempo, sumiendo la sala en una oscuridad total. El aire se volvió helado, y sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera de pie, respirando en mi nuca. Mark encendió su linterna del teléfono, y la luz reveló algo que me hizo soltar un grito ahogado. En el espejo de la sala, vi el reflejo de una figura pequeña, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro. No era ninguno de nosotros. «Apaga la luz», susurró Elena, pero Mark ya había visto lo que yo había visto. Apagó la linterna de golpe, pero el reflejo seguía allí, incluso en la oscuridad. Era como si la figura estuviera dentro del espejo, mirándonos desde el otro lado. Y entonces escuchamos su voz, un susurro débil, pero claro. «Déjame entrar». El puntero de la ouija se movió de nuevo, esta vez empujando con tanta fuerza que cayó de la mesa. Nos quedamos paralizados, escuchando el sonido de pasos suaves acercándose por el pasillo. Eran lentos, rítmicos, el mismo sonido que había escuchado aquella noche. Elena comenzó a llorar, y Mark intentó levantarse, pero algo lo empujó de vuelta al sofá, como si una mano invisible lo hubiera agarrado. Las luces comenzaron a parpadear, y la figura en el espejo se movió, avanzando hacia el vidrio como si intentara atravesarlo. «No la dejes entrar», susurró la voz de la ouija una vez más, pero esta vez sonó diferente, más gutural, más desesperada. El espejo comenzó a agrietarse, líneas finas como telarañas se extendían desde el centro. Algo estaba empujando desde el otro lado, tratando de salir. Mark agarró la tabla ouija y la lanzó contra el espejo, que se rompió en 1000 pedazos. La sala se llenó de un grito agudo, un sonido inhumano que me hizo cubrirme los oídos. Cuando el grito cesó, el silencio fue absoluto. Nos quedamos allí, jadeando, mirando los pedazos de espejo en el suelo. El reflejo de la figura había desaparecido, pero el aire seguía frío, y el olor a tierra húmeda llenaba la sala. Elena se levantó primero, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Nunca debimos jugar con esto», dijo,
y salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Mark y yo nos quedamos un momento más, mirando el espejo roto. No dijimos nada. No había necesidad. Sabíamos que habíamos abierto una puerta que nunca debió ser abierta. Desde aquella noche, nunca volví a usar una ouija. Nunca volví a quedarme solo en casa tampoco. Porque aunque la figura desapareció del espejo, el frío en la casa nunca se fue del todo. Y a veces, en las noches más silenciosas, escucho un susurro que parece venir de todas partes. Déjame entrar.